Es así con el Señor. Es el primer día de esta semana de 7 días. Y la palabra habla que es el día del Señor. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Jesús es el renuevo. Jesús es el renuevo. Entonces, en Jesús tenemos lo nuevo de Dios. Él ha surgido y Jesús, por eso es vida. Jesús es sanidad. Jesús es plenitud. La vida que surge de Jesús, eso es para sanidad. El Señor cuando interviene es que viene para cambiar de dentro hacia afuera. Entonces el Señor viene para producir cambios, que eso es sanidad, mantener un estado de salud. Y por eso el día domingo es el día del Señor y venimos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque venimos para un encuentro con Él. La verdadera adoración es que su presencia, su vida, su sangre opera en nosotros. Y ahí abrimos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios que abre camino. Porque si la semana pasada fue gloriosa y el domingo pasado terminamos con un grito de júbilo, nuestro retiro fue maravilloso, ¿no es cierto? Porque el Señor estuvo ministrándonos y bendiciéndonos. Pero ahora esta semana es mejor todavía. Comenzamos una nueva semana y esta semana será gloriosa. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando de plenitud. Nos está hablando de que no hay huecos, no hay vacíos, no hay baches, no hay espacios sin sentido. Todo está cubierto por el Señor. Plenitud, que todo está lleno. Que el Señor está ahí llenando totalmente nuestras vidas de una manera especial. Entonces, la palabra que tenemos hoy es una palabra que viene a afirmar lo que somos, que viene a hacer que nuestras vidas cobren mayor fuerza, para que nuestra fe se afirme. ¿Cuándo están preparados a recibir palabra de Dios? Gloria a Dios, que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, para la gloria del Señor. Ahora, como hemos dicho tantas veces, cuando entramos especialmente en la carta a los Corintios, enfatizamos que el apóstol Pablo presenta los contrastes. Como le hemos dicho y seguiremos diciéndolo para que eso lo tengamos presente, Dios es un Dios de absolutos. Entonces Dios cuando habla, no habla en forma ahí indefinida. Cuando Dios obra, las cosas las hace bien. Y para Dios las cosas son sí o no. Pero si es sí, es sí. Y si es no, es no. Si es blanco, es blanco. Si es negro. Con Dios no hay grises. No hay puntos intermedios, como hemos dicho. Todo el relativismo fue un invento del hombre tratando de acercar los opuestos, tratando de decir, bueno, pero se puede, no importa. Si uno está en una exposición o en otra, todo va bien y no es así. Entonces Jesús es claro, es concreto. Y eso es lo que tenemos que aprender a vivir en forma definida el Evangelio de Jesús. Por eso hemos dicho, y esta primera imagen nos muestra la primera verdad que surge de la epístola de Pablo a los Corintios, cuando el apóstol Pablo habla del hombre natural y el hombre espiritual. Es el primer contraste. El hombre natural, y ahí estuvimos todos nosotros, de ahí salimos. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido en pecado. No hay justo ni aun uno, nadie salió siendo justo de la panza de la madre. Todos hombres naturales. Pero ese es el milagro del Evangelio, que Jesús vino a darnos vida. Y esa vida tiene que ver con el Espíritu del Hijo en nosotros.
La promesa, la palabra profética es que Dios iba a dar un nuevo corazón, no el corazón del hombre natural, perverso, pecaminoso, engañoso. Dice, ¿quién puede dejarse guiar por el corazón del hombre? Perverso. Pero Dios había dicho, les daré un nuevo corazón. Y ese corazón a nivel de Dios, conforme al corazón de Dios. Y Dios dijo que iba a meter su espíritu, porque solamente con ese nuevo corazón es posible tener la viva presencia de Dios dentro de nosotros. Por eso lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo también. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, dice el apóstol Pablo, por cuanto sois hijos, porque ese es el milagro de la salvación. Todos fuimos criaturas. Y naturalmente somos criaturas. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios. Pero no todos son hijos. Solamente hijos los que aceptan la obra de justicia de Dios en la persona del Hijo. Que Dios lo justificó al Hijo por su obediencia, su sujeción en todo al Padre. Y por creer. Y esa es la fe que Dios puso en nuestros corazones, porque aún la fe no es nuestra, no es inherente del hombre, es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para poder creer en los hechos divinos. Y todo aquel que cree que Dios justificó al Hijo por cuanto el Hijo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, por creer, ahí está la fe. Dice que Dios justifica al impío. Por causa de esa fe, Dios hace que esa fe, Dios lo ponga como justicia. Se ha contado esa fe por justicia. Y gracias a ese milagro de la cruz, pasamos a ser hijos. Y eso es lo que dijo Pablo entonces a los Gálatas. Por cuanto sois hijos, el espíritu del Hijo clama, Abba Padre. No cualquiera, no el que quiera decir Abba Padre va a ser considerado hijo, sino aquellos que han experimentado esta salvación, aquellos que han abierto su corazón, que han confesado con sus labios que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Porque todo esto opera bajo leyes. Es lo que tenemos que entender. La vida cristiana no se mueve por impulsos. No es que tenemos que tratar de hacer algo para llegar a ser algo. Aquí se operan leyes. Por eso la ley santa fue dada de Dios, por Dios. Por eso es santa. Los 10 mandamientos, la ley de Moisés. ¿Pero para qué fue dada? Fue dada para mostrar la gravedad del pecado. Y como dice Pablo, hizo sobreabundar este pecado. O sea que la ley fue dada para potenciar el pecado. Y es ahí, ¿cuál es el resultado, el fruto? La ley del pecado y de muerte. ¿En qué condiciones nos encontró el Señor? Ahí aplastados por el pecado. No, sin esperanza, sin Dios, sin nada. Porque para eso fue dada la ley. Y el hombre natural vive bajo esa ley que condena. Porque la ley no es de fe, la ley no vino para salvar, sino para condenar. Pero gracias a la obra de Jesús, ¿por qué? Porque Jesús cumplió con la ley. ¿En qué sentido? En que Él fue a la cruz. La ley lo condenó a Jesús a la cruz. Pero Dios lo justificó al resucitarlo. Lo resucitó y lo justificó en el Espíritu. Entonces ahora a nosotros nos toca creer en esa obra de justicia. ¿Y qué significa? Que ahora otra ley opera en nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. Entonces nos movemos bajo leyes. No bajo impulsos, bajo la buena voluntad, la buena disposición. Y bueno, hoy me voy a proponer ser mejor hoy. ¡Ja! Y después al finalizar el día, qué desgraciado y desdichado soy. ¿Por qué? Pues queriendo hacer el bien no puedo hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. ¡Ja! Y claro, porque no es asunto de voluntad humana. Es por ley.
que somos salvos y las leyes operan en nosotros para vivir en el Espíritu. Entonces Pablo la primera cosa que muestra es el contraste entre el hombre, se me adelantaron, volví atrás, entre el hombre natural y el hombre espiritual. Es el primer contraste. ¿Cuál es el segundo contraste? Ahora sí. El segundo contraste es dentro de los que son salvos. Aquellos que han experimentado esta salvación tan grande. De pronto Pablo tiene que hacer otro contraste. Ya no con el impío, no con el pecador, el hombre natural, que sí, ese es un gran contraste de vida y muerte. Pero dentro de lo que es el reino de Dios, Pablo tiene que decir que hay hombres carnales y hombres espirituales. Y Pablo entonces le habla a la iglesia en Corinto, le dice, no puedo tratarlos como hombres espirituales. Porque el hombre espiritual es un colaborador y él dice, yo soy colaborador, nosotros somos colaboradores de Dios y servidores de Cristo, el enviado para administrar los misterios de Dios. Esa es la vida del hombre espiritual. Ese es el lugar que ocupan los ministros, los siervos de Dios. Pero ¿qué pasa? El hombre carnal, como lo hemos dicho, y ellos como iglesia se estaban comportando como tal, que Pablo tiene que hacer resaltar que había partidismo. Había posiciones tomadas dentro del cuerpo de Cristo. Y unos decían, yo soy de Pablo, el pastor de la iglesia, ¿no? Yo soy de Apolos, un gran predicador, un hombre que Dios le había dado tantas gracias para exponer, disertar sobre la obra de Cristo en la cruz. Y otros decían, no, yo no soy de Apolos, tan pensante en ese aspecto. Yo soy de Pedro, Cefas, fogoso, ahí, impetuoso, que hacía las cosas fácilmente y sin pensar. Entonces había tres grupos y había un cuarto que a su vez Pablo tiene que mencionarlo porque se pensaban que eran los más santos, los que decían yo soy de Cristo, pero tenían igual la misma actitud, tomaban una actitud muy espiritualista, nosotros somos mejores, estos son de Pablo, estos son hinchas de Apolo, estos de Cefas, pero nosotros no, pero ¿qué pasaba? Tenían la misma actitud, divisionista, separatistas. ¿Por qué? Porque cada uno estaba en lo suyo. Y decía, no nos metemos con nosotros, no nos juntamos con aquellos. Nosotros tenemos nuestra manera de obrar, nuestra forma de pensar. Nosotros nos caminamos las cosas a nuestra manera. Somos nosotros y ellos son ellos, ¿no? Pero Pablo dice, pero eso es una actitud que tiene que ver con el hombre carnal y no con el hombre espiritual. Dice, no puedo tratarlos como hombres espirituales, sino como carnales. ¿Cuál fue el pecado de los corintios? Partidismo, como dijimos. ¿Por qué? Porque cayeron en celos, en contiendas, ahí peleas unos contra otros, en disensiones. Y de esta manera, ¿qué pasaba? ¿Cuál es la condición del hombre carnal? Que se conduce como el hombre natural, porque eso es lo que está en existencia en el mundo. Ya desde el origen, desde el Génesis. Cuando Dios los hizo uno, varón y hembra. Pero el pecado que provocó separación, porque ya era Adán y Eva, antes era un solo nombre para ambos. Pero después cada uno por su lado. Cuando Dios lo buscó, le dijo, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Y aquí estoy escondido. ¿Y por qué estás en estas condiciones? Por culpa de ella. La cabeza siempre, ¿no? La culpa la tiene el otro. No, asumió su lugar, su posición de cabeza. Y la mujer, ¿qué hizo? Lo mismo. Señaló a la serpiente. Y claro que por supuesto la serpiente la había llevado a ese estado, pero ella no, ni él, ni ella, ni Adán ni Eva aceptaron su compromiso, su posición, diciendo, sí, somos pecadores, nosotros nos portamos. No, trataban de justificar sus hechos. La mujer dando muestra
de iniciativas como cuerpo, sin depender de la cabeza. Y eso está en el orden cabeza-cuerpo en el mundo. Hay disensión, hay divisiones. Y para Pablo eso es doloroso. ¿Por qué? Porque en Cristo somos uno, pero sin embargo en la iglesia había 4 grupos. Y Pablo tiene que escribirles, decirle, no es así. Significa arrastrar el pecado del mundo. ¿Y eso qué significa? Que si alguien está en la condición de hombre carnal, aunque no quiera, vive bajo la ley. Porque si hay pecado, la ley fue dada justamente para condenar el pecado. Y los que viven en pecados reciben y viven bajo el juicio de la ley santa, que es para condenación y muerte. Y por más que alguien diga, yo no quiero saber nada de la ley lo va a juzgar igual. ¿Y el fruto cuál va a ser? La ley de pecado y de muerte. Y ahí es justamente lo que se estaba evidenciando, los celos, las contiendas, las disensiones. Entonces Pablo está presentando este cuadro, pero ahora, en este capítulo 5, y vamos a leer, el principal problema que ahora Pablo saca a luz es la de un hombre en un pecado gravoso, en un pecado fuera de lugar, más allá de lo comprensible. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero a Pablo le duele no solamente el problema de este hombre, que ahora enseguida lo vamos a describir, sino la actitud de la iglesia. Entonces, en esta imagen, ¿qué es lo que le preocupa a Pablo? Es que la iglesia era indiferente al problema que ahora había surgido en la congregación. La iglesia era indiferente. Y vamos a ver enseguida esas palabras que Pablo utiliza aquí. Porque el hombre carnal termina envanecido y termina siendo neutral. Termina no teniendo visión de cuerpo, visión de iglesia, lo que la iglesia es. Entonces estaban tan ocupados en su tendencia de diferencias que había entre ellos, la diferencia que existía entre ellos, que entonces este pecado que ahora vamos a leer, para ellos es lo mismo, ni se molestaron. Entonces Pablo tiene que escribir lo que escribió. Porque Dios está llevándonos a la plenitud. Dios nos dio a Jesús y Jesús es el renuevo. Vuelvo a repetirlo. Jesús es vida. Jesús es sanidad. Jesús es plenitud. Y porque Él quiere que vivamos en plenitud, Él necesita sanar para que la vida se manifieste. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, oigamos palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Respire profundo. Prepárese. Y lea esta palabra conmigo. Saque la palabra. Gústela en su boca. ¿Para qué? Para que todo su ser sienta y experimente el poder de la palabra de Dios. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Nos preparamos? Vamos a entrar en esta palabra que va a traer tanta vida, tanta sanidad. ¿Cómo dice? ¿Bien? ¿Está listo?
Lea conmigo en voz alta. Entonces, capítulo 5 de 1 Corintios, dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso a Jesucristo por esta palabra. ¡Gloria a Dios! Entonces Pablo está hablando del pecado de una persona. No tenemos el nombre, mejor así. Pero ellos sabían de quién estaba hablando Pablo. Sabían de una persona y un hombre que estaba en pecado. Y lo que Pablo estaba diciendo acá no es que estaba sacando los trapitos al sol. No es que Pablo estaba buñando a ver de quién podía hablar para mostrar su gravedad del pecado y dejarlo ahí en mala posición delante de la iglesia, de toda la congregación. No es la intención de Pablo para de ninguna manera. No era para que los demás lo acusaran, lo condenaran. No estaba en la posición de los judíos, ¿se acuerdan cuando trajeron a una mujer en adulterio? Y todos preparados para tomar piedra y matarla. No, Jesús le dijo: un momento, ni yo te condeno, pará. No estoy en esa posición. Y Pablo no está en esa posición de simplemente juzgar un pecado como este. Ahora, ¿de qué está hablando? 2 veces se repite la palabra fornicación, que a su vez hay que diferenciar un sentido de lo que es adulterio. Pero en el adulterio también hay fornicación, por supuesto. Ahora, ¿qué es fornicación? Aquí la tenemos. Es el acto carnal. La relación sexual entre 2 personas que no están debidamente casadas. Hoy se habla tanto del amor, el amor libre, no importa con quién acostás, se acuestan las personas. Pero Pablo está claro y la palabra habla muy claro acerca de la fornicación. Y Pablo está diciendo que hay, dice, se oye que hay entre vosotros, no está hablando de lo que pasa en el mundo, sino dentro de la congregación ahí en Corinto. Y dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Y cuál era el pecado de ellos que había acá de fornicación? El incesto. ¿Qué significa incesto? Relación sexual entre familiares consanguíneos muy cercanos o que proceden por su nacimiento de un tronco común. Entonces son ahí parte de la misma familia, el incesto. Y el pecado de este hombre, que Pablo dice, ni siquiera los gentiles toleran algo semejante. Es que este hombre se estaba casando, estaba teniendo relaciones sexuales
con la mujer de su padre, o sea que significaba que tenía relaciones con su madre. Eso es lo que explica esa palabra en el griego. Ahora, Pablo está diciendo que la iglesia estaba envanecida. No porque la iglesia estaba probando y diciendo, no, está bien, no hay ningún problema. No. Ya esta palabra envanecida se encuentra en el capítulo 4, en el versículo 18 y 19. 2 veces se repite antes de entrar en este tema. Cuando Pablo habla y dice, iré pronto a vosotros, o mejor dicho, versículo 18, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. O sea, lo que estaba aconteciendo con esa congregación, dice, están envanecidos, no están reconociendo, pensando que como pastor y ministro de Jesús voy a ir a verlos. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Entonces Pablo, ahora justamente en este capítulo 5, dice, estáis envanecidos, vosotros estáis envanecidos. ¿Qué significa eso? Y la palabra envanecidos habla de soplar, de inflar. Proviene de producción natural, descendencia lineal, algo, o sea, justamente lo que tenían que ver con el hombre natural. Quiere decir hacer orgulloso, altanero. Entonces, actitudes, y yo soy de Pablo, que utilizaban figuras como ministros de Dios, como Pablo, que era el pastor de la iglesia, o Apolos, como hemos dicho, o Cefas, es que estaban envanecidos, estaban inflados, estaban orgullosos en su posición, diciendo nosotros aquí no tenemos relación con aquellos. Debido a esta actitud de corazón que no es del espíritu, partidismo no es del espíritu, tomar partido no es del espíritu, porque es tener el corazón partido en dos. Entonces hay quienes toman partido por tal o cual, y eso es lo que Pablo está diciendo, eso es estar envanecidos. Tiene que ver con orgullo, tiene que ver con la carne, tiene que ver con el hombre natural. Ahora, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en esta iglesia? Que este partidismo, este tomar posición cerrada, no les permitía tener una visión de cuerpo. No tenían visión de lo que significaba ser iglesia. Y por lo tanto, estaban ciegos al pecado que había entre ellos. Ciegos al pecado de este hombre que estaba contaminando con su vida. Y Pablo, como ministro de Jesús, como pastor de esa iglesia, ¿qué esperaba Pablo? ¿Qué esperaba Pablo que hubieran ellos? Que hubiera reacción. Por eso Pablo le dice, ¿no debierais más bien? En vez de estar envanecido, luchando, oponiéndose con una actitud de pelea, de enfrentamiento unos con otros, de grupos separatistas. En vez de estar en eso, ¿no debierais más haberos lamentado? Claro, ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque algunos piensan en lo que es tan común en el mundo. Hay tanta gente que se lamenta y lloran y dicen, ay, ¿por qué nos está pasando esto? Ay, la vida sería distinta. Y ese no es lo que está diciendo Pablo de lamentarse. Ni siquiera alcanza el nivel de remordimiento que algunos tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pequé? ¿Por qué hice lo que no tenía que hacer? Pero eso es remordimiento. ¿Por qué? Porque no lleva a ningún cambio. Los grandes o las personas que han pasado ciertos límites
En la relación unos con otros tienen un gran dolor, pero no dejan de ser y hacer lo que estaban haciendo. No está hablando de ese tipo de lamento. Esta expresión en su origen, bien lo podríamos traducir con otra palabra más concreta que nos puede ayudar a entender, y es la palabra contrición. La palabra contrición. El mismo diccionario nuestro dice que contrición es arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal en adelante. Entonces, cuando hay contrición, es que la persona está llegando a un nivel de gracia, de la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios que lleva a la que la persona tenga contrición. ¿Por qué? Porque eso lo mueve al arrepentimiento que viene por gracia. Eso lo vamos a ver en la carta de Pablo a los Corintios en algunos meses. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento lo produce Dios, no viene del hombre. El hombre lo único que puede producir es remordimiento, como dije. Mea culpa, pero de ahí no pasa nada. Pero cuando Pablo está hablando, no deberías más bien haberlo lamentado, no tendrían que haber sentido, y por eso lo podemos definir con estas 4 palabras. Contrición es dolor por el pecado, pero el dolor conforme como Dios lo ve. Entonces Pablo, ¿qué esperaba de ellos? Que hubiera dolor por aquello que estaba afectando el cuerpo de Cristo. Porque el acto de contrición lleva al arrepentimiento, como dijimos recién. Contrición no es remordimiento, ni es juicio carnal. Como vamos a ver enseguida. ¿Qué dice en el versículo 3 Pablo? Ciertamente yo. Ahí está hablando el hombre espiritual. ¿Por qué? Porque él entiende que el Espíritu de Cristo está en él. Él no está haciendo alarde diciendo yo soy mejor que ustedes. No. Él está hablando aquí y esto es doctrina, hermano. Lo que estamos viendo en este pasaje es doctrina. Esto es lo que nos permite vivir en plenitud, ser sano, porque Jesús es la vida. Jesús es el renuevo. Amén. Entonces Pablo, desde la posición del hombre espiritual, ahora dice de esta manera, ciertamente, sin lugar a duda, no te tuvo que poner a pensar, a ver qué digo, qué hago, cómo respondo yo a esta situación. Sino dice, ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora, alguno dirá, pero Jesús dijo no juzguéis para no ser juzgados. Pero Pablo está hablando desde el hombre espiritual, no del hombre carnal. No está hablando de la posición de aquel que juzga al otro para mal y que cae en murmuración, que cae en malos pensamientos, en malos deseos y anhelo de que al otro le vaya mal, porque el que juzga según el hombre carnal, juzga para muerte. Y dice, si cae muerto, dice, yo eso es lo que dije, eso es lo que yo anticipé, muerto. Como los apóstoles que dijeron que caiga fuego del cielo sobre eso, no es el juicio de Dios. Entonces Pablo está hablando como hombre espiritual. Y el hombre espiritual sabe cuál es su posición. Pablo no tenía dudas acerca de eso, porque sabía lo que el Espíritu Santo tenía acá, lo que decía el Espíritu Santo. Tenía el sentir de Cristo. Y dice, ya juzgué esa situación. Pero me gusta lo que sigue diciendo Pablo, porque le dice a la iglesia, reaccionen. No sigan envanecidos. ¿Por qué? Porque acá hay algo que podemos hacer. Hay algo que sí, Dios viene para respaldarnos. Este es el reino de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo?
en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, bajo el nombre de Jesús, ustedes y yo, la iglesia y yo como pastor, como ministro de Jesús, eso es lo que está diciendo Pablo, reunidos con el poder de Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Y algunos dicen, esto es muy drástico. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Eso es maldecir. Eso es un juicio deshonesto, fuera de lugar. No se puede No, hay que entender lo que está diciendo el apóstol Pablo. Primero, que Pablo está seguro y sabe lo que significa ser iglesia. Sabe que hay una autoridad tremenda en el cuerpo de Cristo. Jesús ya lo enseñó. Allí en Mateo 18, cuando se habla del tema del perdón, y justamente en un conflicto que había entre los creyentes, entre hermanos, uno que pecó contra el otro, ahí en Mateo 18, a partir del versículo 15, Jesús enseña que el que ha sido ofendido busque al hermano. ¿Para qué? Para salvarlo, no para condenarlo, para que éste se arrepienta de su pecado, reprenderlo en forma personal. Pero dice, si no te oyere, busca justamente el ofendido, busque 2 o 3, no para que lo defiendan a él, sino para qué. Para que haya palabra de Dios y que la palabra de Dios traiga luz y discernimiento al ejercer la palabra para saber si es bueno o no es bueno y qué es lo que no está correcto. Ahora dice Jesús, si el tal no quiere cambiar de actitud, si el tal sigue empecinado en seguir ofendiendo al otro, en hablar mal del otro, en hacerle daño al otro, dice entonces, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, la congregación. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces el tal ya está queriendo decir, yo estoy del otro lado de la cruz. Yo estoy identificado como el hombre natural. Ahora, quiero enfatizar lo que sigue acá de este pasaje. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Jesús estaba hablando justamente lo que significaba la iglesia de Jesús. Y el Señor está diciendo, mira, hay tanto poder en la iglesia, que si la iglesia unida se pone de acuerdo en atar algo, va a ser atado en los cielos. Y si la iglesia desata en la tierra, va a ser desatado en los cielos. Eso es lo que Pablo está hablando, es doctrina. Y por eso Pablo dice, ustedes no tienen que estar indiferentes y siguiendo en esas condiciones de peleas intestinales. Únanse a mí. Seamos uno en esto para enfrentar este problema del pecado. Porque si este hombre sigue en esa posición y no se arrepiente, entonces yo ya he juzgado y júntense conmigo, seamos uno. ¿Para qué? Para entregarlo a Satanás. Ahora, esa entrega, y es interesante esa palabra para aquellos que siguen los temas de estudio, es paradidomi. Entregar es paradidomi. Meterlo dentro de un molde. Entonces dice, si ha entregado, ¿para qué? Para que esté metido dentro de ese espacio donde Satanás
va a tener injerencia, dominio y control. ¿Por qué? Porque este hombre, para que se entienda, en su pecado todavía se mantenía dentro del paraguas, de la cobertura. Porque hay una cobertura especial siendo iglesia. Hay una cobertura especial cuando hay sujeción a la autoridad, cuando se vive el orden cabeza a cuerpo, cuando se vive la sana doctrina. Y el diablo no puede operar. Porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del lado no pueden prevalecer contra ella. Hay poder y autoridad en ser iglesia de Jesucristo. Y hay protección. Entonces Pablo está diciendo, a este lo que le falta es que le quitemos la protección, que le quitemos la cobertura, a ver cómo se las arregla. A ver que guste un poquitito lo que significa vivir en pecado. Lo que significa que Satanás tenga dominio y control de su vida. Lo que significa que va a vivir bajo condenación y lo va a vivir. ¿Por qué? Porque la ley santa va a operar. Ahora, ¿por qué lo hizo Pablo? ¿Por qué está diciendo y pidiendo eso a la iglesia? Lo dice claramente, fíjense. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, no del individuo. No es que Pablo dice, a este no lo soporto más. Este no lo quiero ver más en mi vida. Que desaparezca totalmente, que se vaya al infierno. No. Pablo dice, vamos a entregarlo a Satanás. Yo ya lo juzgué en ese aspecto. ¿Para qué? Para que la carne sea destruida. Entonces el hombre espiritual actúa en unidad como cuerpo. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. Y lo dice Pablo, a fin de que el espíritu, la vida de Dios en él, sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo estaba pensando en el retorno de Jesús. Estaba pensando en el día que está por delante cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Y a Pablo le ardía el corazón diciendo, yo quiero que este hombre sea salvo, entre el cielo, entre en las moradas eternas, que Jesús venga y se lo lleve, eso es lo que yo quiero. Por eso le dice a estos hombres que siguen así, discutiendo, peleando, siendo egoístas, orgullosos, dice vuestra jactancia no es buena. No solamente estáis envanecidos, sino que vuestra jactancia no es buena. Y esta palabra es muy interesante, ¿no? Porque esta palabra jactancia habla de fanfarronear, dice el diccionario. Hola. Lo dice el diccionario, no lo dije yo, ¿eh? Por eso tenemos que entender que el espíritu que había en Pablo, el juicio de Pablo era espiritual, porque era para destrucción de la carne. Él estaba apuntando a que este hombre sea salvo, pero estaba por sobre todas las cosas queriendo que la iglesia sea libre de todo envanecimiento, de toda jactancia. ¿Por qué? Porque no era juicio carnal. El juicio carnal siempre atenta contra el espíritu. Porque no falta alguien que venga a traer chisme, ¿no? ¿Sabés lo que hizo aquel? No te imaginás en qué lío está y lo que ha hecho y cometido. ¿Pero de dónde viene? ¿Qué es lo que está operando la persona que viene para compartir o mencionar o decir lo que está pasando en el otro? Que puede ser gravoso y puede ser muy serio y Dios siempre se encarga de sacar a luz todas esas cosas. Pero cuidado con aquellos que vienen con un juicio carnal. ¿Por qué? Porque si es juicio carnal es murmuración
y es condenación, y eso es para mal de la persona y no para destrucción del pecado, sino para simplemente desechar al individuo. Con algunas personas que me han venido a hablar de alguno o de otro, ¿qué querés que haga? ¿Que lo eche? ¿Que lo haga desaparecer de la tierra? ¿Por qué? Porque simplemente está compartiendo, comentando qué error ha habido en tal o cual persona. Pero ¿cuál es el fin? ¿A dónde querés llegar con eso? Como dije, los dos apóstoles que le dijeron a Jesús, que caiga fuego del cielo como hizo Elías. Y Jesús dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Por qué? Porque ese era un juicio destructivo de las personas. Y Jesús dijo, yo he venido para traer vida, yo he venido para salvar, no para condenar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces estamos hablando acá de doctrina. Estamos hablando de acá de cuál es la actitud del hombre espiritual. Pero que no es indiferente al pecado. Que no cierra los ojos diciendo todo está bien. Y se mete y sigue constantemente en sus cosas como el hombre carnal. Él le pide, como le hemos leído, que la iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo, se una al espíritu del apóstol, para que en el poder de Jesucristo sea entregado ese hombre a Satanás. Esta decisión muestra la misericordia de Dios. En esa actitud de ser indiferente, es que ellos estaban dando lugar a algo que iba a afectarlos a ellos como iglesia. Y por eso Pablo utiliza aquí ahora, en el versículo que sigue, utiliza la palabra levadura. Dice, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Ustedes saben qué es la levadura, ¿no? Pues la utilizan los que hacen ricas pizzas y otras cuantas cosas ricas. ¿Saben lo que es la levadura? Bueno, acá tenemos un poquito de información. La levadura es un hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. ¡Oh, qué bien! ¿Y ahora y qué pasa con eso? Lo que sigue, porque también levadura habla de sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra con la que se mezcla. Entonces Pablo está diciendo, no solamente hay una levadura en ustedes, que es la vieja levadura, como vamos a ver enseguida, pero esa levadura va a fermentar a otras, va a contagiar, va a contaminar la vida del cuerpo de Cristo. Entonces lo que Pablo está anhelando, lo que Pablo está buscando es la salud espiritual de la iglesia. Que se viva la sanidad, que se viva la santidad. ¿Por qué? Porque eso nos conviene. Conviene la santidad en la casa de Dios. Pero si hay envanecimiento, si hay peleas, si hay discusiones, si hay indiferencia hacia el pecado, lo único que va a provocar es mayor pecado. Ahora me gusta lo que sigue diciendo el apóstol. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Está hablando de nueva masa. ¿Vieron cuando ustedes hacen pan? O cuando quieren hacer esas pizzas. Es una sola masa. Después se puede dividir en pancitos, ¿no? En otras porciones. Pero una sola masa. Entonces Pablo está diciendo, límpiense esa vieja levadura para hacer nueva masa. Y lo que sigue me habla de la actitud del hombre espiritual. Porque ahí está Pablo mirando a la iglesia. Y de la perspectiva divina, ahora Pablo afirma y dice, sin levadura, como sois.
Una cosa es ser, otra cosa es hacer. Lo que ellos estaban haciendo, su conducta, era pecaminosa. Pero Pablo ahora va al fondo, va a la raíz y dice, pero ustedes son sin levadura. ¿Cuántos son sin levadura? Claro, los otros dicen, ¿de qué me estás hablando? Poco a poco. Entonces Pablo está diciendo, pero ustedes son sin levadura. ¿Y por qué son sin levadura? Como enseguida lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Cristo, que Él es la Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada por nosotros. Hay alguien que llevó la levadura. Hay alguien que llevó. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Pablo? ¿Qué está viendo Pablo en ellos? Los está viendo como iglesia santa. Hola. Los colaboradores de Dios. Los servidores de Cristo. Los que administran los misterios de Dios. Tienen una visión de lo que es la iglesia. No hay condenación. Y Pablo dice, ustedes son sin levadura. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es que la iglesia está preparada para vivir la contrición, o sea, el dolor por el pecado y no aceptar el pecado para ser ignorantes del pecado. Entonces lo que Pablo está esperando de ellos, que reaccionen en una actitud de fe, de arrebatar el reino, de decir realmente somos iglesia santa. Hay dolor por el pecado, no podemos ser indiferentes. Y poder actuar, ¿para qué? Para que la carne, las obras de la carne sean eliminadas del cuerpo de Cristo. Hay poder y autoridad en la iglesia de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay poder y autoridad en la iglesia de Jesús. Ahora, cuando Pablo habla de la vieja levadura, está hablando de la ley. Está hablando de cómo la ley se metió en el hombre. ¿Para qué? Para que salga a luz el pecado. Para que se demuestre que el pecado es pecado. Y es una injusticia delante de Dios. Son actos de injusticia. Pero también esta vieja levadura lo que da lugar es a la levadura de malicia y de maldad. Y eso lo tenemos ahí. Dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo es nuestra Pascua. La otra, por favor. Ahí llegó. Díganlo conmigo. Cristo es la verdadera y única Pascua que ya fue sacrificada. ¡Aleluya! Ahora es interesante, ¿no? En este versículo 8, que Pablo dice, celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. Estamos de fiesta, hermanos. Estamos de fiesta. Y si estamos de fiesta,
significan dos cosas. Primero, porque Cristo es nuestra Pascua. Y estamos de fiesta con el Cristo vivo. Es que no somos de aquellos que tienen levadura. Sin levadura de la ley, sin la levadura de las iniquidades. ¿Por qué? Porque malicia habla de depravación, condición de malo. Maldad habla de dañino, o sea, lo que es la iniquidad. Entonces, si estamos de fiesta con Cristo, que es nuestro renuevo, y es vida, sanidad y plenitud, entonces en esta fiesta sin levadura, porque nosotros no somos de los que tienen levadura, sin levadura. ¿Cuántos son sin levadura? Ahora sí. ¿Vieron? ¿Se entendió? Sin levadura. ¿Por qué? Porque aquel que vive como hombre carnal está bajo maldición de la ley. Y las leyes de pecado y de muerte van a operar en su vida sí o sí, aunque no quiera. Porque son leyes espirituales. Pero porque estamos de fiesta con el Cristo vivo, ahora, ¿cómo lo vivimos esta fiesta? Con sinceridad y con verdad. ¿Qué significa sinceridad? Pureza no fingida, claridad en su esencia, la verdad siendo veraz, verdadero sin doblez de corazón. ¿Cuánto dicen amén? No tenemos que andar vendiendo imagen. ¡Qué santo! No, lo que vivimos es una realidad. Arde nuestro corazón a través de todas nuestras fibras, de nuestro cuerpo, todo lo que somos. Dice, somos santos, somos iglesia de Jesús. Somos hijos del Rey, somos parte de la familia celestial. Gloria a Dios, el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. ¡Aleluya! Por eso 7 cosas como conclusión. Para afirmar lo que hemos compartido ahora. Esta palabra que ha sido lanzada. 7 verdades que surgen de esta porción de las Escrituras. Primero, la indiferencia frente al pecado atenta contra la plenitud. Y hemos dicho ya, la indiferencia surge de un aparente celo ministerial. Cuando hay disensiones, cuando hay contiendas, cuando hay celos, ¿por causa de qué? Del partidismo. Entonces eso lleva al otro. Entonces la indiferencia frente al pecado atenta contra la plenitud. Hermano, Dios quiere que vivamos un evangelio de plenitud. Un evangelio pleno. Segundo, no hay pecado en de la carne que no sea destruido cuando hay unidad en el orden cabeza-cuerpo. ¿Por qué? Porque la autoridad la tenemos de parte de Dios, hermanos. Si estamos en una verdadera unidad, como Dios lo enseña en su palabra, Dios tiene toda libertad de operar en ese orden de carne. ¿Cuántas veces personas que vienen y dicen, yo tengo problemas, mi pariente, mi mamá, mi papá o mi esposo, mi esposa o hijos, no quieren saber nada y viven en pecado? ¿Cuál es la salida? No es condenarlos, no es hablarle y decirle que se van al infierno, no es maltratarlos, es orar. Pero ¿cuál es el secreto espiritual? Metete en la iglesia, metete en la casa del Señor, sé uno con tu hermano. En la iglesia está la respuesta a los problemas. No se entiende, aquellos que quieren servir a Dios se mantienen una actitud distante,
separados, se aíslan, no tienen comunión. Dicen, no, yo, y ellos. No se puede ver la gracia de Dios operando entonces. Por eso la segunda verdad es que no hay pecado de la carne que no sea destruido cuando hay unidad en el orden cabeza-cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Tercero, esta palabra enseña acerca de la sana doctrina de ser iglesia santa. Nos conviene afirmar una y otra vez y vivir conforme a lo que somos. No estamos para poner un velo delante de nuestros ojos. No estamos para decir, bueno, son problemas de la época, las cosas han cambiado. Hoy en día, bueno, todo es permisivo, todo está bien. No. No está bien. Lo que la palabra dice que es pecado. Lo que Dios dice que no corresponde en el reino de Dios, no tiene lugar. Por eso, hermanos, en este tercer punto, esta palabra enseña acerca de la sana doctrina de ser iglesia santa. En cuarto lugar, la disciplina del Espíritu siempre es para bien. Si Pablo escribió una iglesia como esta, y lo escribió de tal manera, tan claramente, porque tenía confianza, sabía que esa iglesia iba a responder. Como respondió. Porque después vamos a entrar en la segunda carta, ¿no? La epístola de Pablo a los Corintios. Una carta de gloria. Pero él sabía que esa iglesia estaba preparada para recibir esta palabra. Entonces la disciplina es porque se tiene confianza en la obra del nuevo hombre. Es muy triste cuando alguien es disciplinado y entra en un tiempo de disciplina y dice, es porque no me quieren, es porque me dejan de lado, es porque acá hay discriminación, es porque siempre me maltrataron. No, ¿qué es eso? La disciplina del Espíritu siempre es para bien. Y lo que Dios quiere es que se manifieste la vida del nuevo hombre. Que salga, que surja lo que es la vida de Jesús. Por eso, en quinto lugar, los ministros que disciplinan responden al sentir de Cristo. ¿Por qué? Porque no es un tema personal. No es un tema de personalidades. No es un tema de cultura o de condición social. Siempre que hay disciplina es porque Dios está pensando en su iglesia. Y a nosotros nos conviene que la iglesia sea santa. ¿Por qué? Porque eso nos hace bien a todos. Porque eso nos hace vivir en plenitud, sanos. Que hay que pedir perdón, pidamos perdón. Que hay que arrepentirse, arrepentámonos todas las veces que sea necesario. Pero somos iglesia santa. Somos iglesia de Jesús. Y esto no vamos a ceder. Somos la iglesia de Cristo. Amén. Entonces los ministros que enseñan disciplina, que ministran disciplina, responden al sentir de Cristo. En sexto lugar, la iglesia tiene que responder en unidad con la cabeza para que haya restauración. La restauración de los miembros de un cuerpo depende de la unidad del cuerpo. No esperemos que alguien sea restaurado porque sí nomás. Aquellos que experimentan la restauración en su vida es porque hay un cuerpo sólido, porque hay un cuerpo firme, porque sabe bien dónde está parada. Porque una iglesia así está diciendo, yo creo en Jesucristo. Y aunque quizás sea difícil y toda disciplina traiga dolor y tristeza a alguno, sin embargo, si es de Dios, va a traer vida y sanidad y salvación y salud espiritual, física y corporal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso la iglesia está de fiesta. La iglesia está de fiesta.
y se mueve con sinceridad, en sinceridad, con verdad y en verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces póngase de pie y denle un fuerte aplauso a Jesucristo.